Continuando entonces con esta segunda fase de la boca, vamos a entrar específicamente a lo que es la cavidad bucal. Ya habíamos visto toda la parte del vestíbulo en el PowerPoint anterior, así que ahora vamos a entrar a lo que es la cavidad bucal. Vamos a tener una pared superior que es el paladar duro. El paladar duro, o el paladar en sí, está formado por una parte ósea en sus 2/3 anteriores que se llama paladar duro. En la parte posterior ya vamos a ver que existe una otra parte que no es específicamente dada por una parte ósea, sino que está constituida principalmente por la parte posterior de la cavidad bucal, a la que denominamos paladar blando. La constitución anatómica de esta parte ósea la podemos ver en esta zona, en este dibujo, como lo estamos viendo. Está constituida por las apófisis palatinas de los dos huesos maxilares y por las láminas horizontales de los huesos palatinos. Estos dos huesos se unen anatómicamente en forma bien alineada, ¿sí? Y de esta forma me van a formar la estructura ósea del paladar duro. Esta pared ósea, a su vez, en la parte que tiene contacto con la cavidad bucal, contiene una mucosa gruesa que está muy vascularizada. Esta vascularización va a estar dada por la arteria esfenopalatina y tomará la sangre con los desechos la vena de la mucosa nasal. La inervación de esta zona está dada por el nervio palatino y el nervio nasopalatino. Entonces volvemos a buscar en la imagen la zona de paladar duro. Vemos que se extiende desde la parte posterior de la arcada dentaria y llega hasta esta zona. Lo que es paladar blando es una formación fibromuscular, o sea que tiene una estructura fibrocartilaginosa y además muscular. Está tapizada en la parte interna, en la que toma contacto con la mucosa, o sea, con la boca, por una estructura mucosa, o sea, un tejido mucoso. Se le reconoce una cara anterior, ¿sí? Una cara anterior que es cóncava, lisa y que continúa el paladar duro. Ahí vemos la estructura del paladar duro y esta estructura cóncava de la que estábamos hablando. Una parte posterior que es esta, ¿sí? Que la vemos aquí, que es la nasal, que toma contacto con las estructuras contiguas a las fosas nasales. Un borde anterior, que es este que vemos aquí, que corresponde a el encuentro con el paladar duro, y una parte inferior o un borde inferior que lo podemos reconocer en la figura en esta zona, que está marcado en la línea media por una estructura que nosotros conocemos con el nombre de úvula o campanilla. Fíjense, esta es la estructura que estamos hablando, ¿sí? Además de eso, vamos a tener 4 arcos, que son 2 arcos, los palatoglosos, ¿sí? Se les llama palatoglosos porque tienen contacto más cercano con la lengua, y después los palatofaringios, que son más posteriores, que son estos que vemos acá atrás, ¿sí? Este y este, que tienen contacto con la estructura que le sigue a la boca, que es la faringe. Los músculos del paladar blando. Tenemos distintos músculos que forman el paladar blando y que, como es una estructura músculo fibrosa, se mueve a diferencia de la estructura o paladar duro que habíamos visto anteriormente. Tenemos uno que se llama elevador del velo del paladar,
¿sí? Entonces ahí tenemos, este es el músculo. Después tenemos el tensor del velo del paladar, el palato gloso, ¿sí? El palato gloso lo vamos a encontrar en esta zona. Después el palato faringio, que lo vamos a encontrar en esta zona específicamente, y el músculo que levanta la úvula, que es este que encontramos acá. Cada uno de ellos entonces tiene una función diferente. El elevador del velo del paladar eleva el velo del paladar y es dilatador de la trompa auditiva, o sea que tiene comunicación con el oído. El tensor del velo del paladar tracciona lateralmente al paladar poniéndolo tenso y dilata también la trompa auditiva. El palato gloso eleva la raíz de la lengua, o sea, la parte bien posterior de la lengua, y desciende el velo del paladar estrechando el istmo de las fauces, que es donde termina la parte de la boca. El palato faringio dilata la trompa auditiva y también desciende el velo del paladar, eleva la faringe y la laringe y estrecha el istmo de las fauces. Y por último tenemos el de la úvula, que lo que hace es levantar la úvula. La pared posterior y el paladar blando está también muy vascularizado. Este está vascularizado por arterias como la palatina descendiente o palatina ascendente y la faringe ascendente, y toma la sangre para llevar a vasos más importantes la vena yugular interna. La inervación, en el caso de las partes sensitivas, se lleva a cabo a través de los nervios palatinos, y la parte motora lo hacen el nervio mandibular y el nervio del plexo faríngeo. Vamos al piso de la boca. El piso de la boca, ¿sí?, sería toda la estructura que nosotros podemos palpar por afuera, ¿sí?, o que podemos ingresar, por ejemplo, uno de los dedos en la mano y podemos palpar la parte mucosa que de por sí está, ¿sí?, o sea, se puede palpar bien a los lados por debajo de la lengua. La cavidad bucal entonces está separada en regiones cervicales por el músculo miloioideo desde la mandíbula hasta el hueso hioides. Nosotros acá tenemos el músculo miloioideo, ¿sí?, y este es el hueso hioides, y eso formaría específicamente el piso de la boca. La pared inferior está dada entonces por el músculo miloioideo. La pared lateral o anterolateral es la cara medial de la mandíbula. Esta es la estructura vista desde adentro del maxilar inferior. Entonces la parte interna es la que conocemos como pared anterolateral, ¿sí? Esta es la parte anterior y estas son las partes laterales. Después tenemos la parte medial. La parte medial, acá no está la estructura de la lengua, pero como yo les dije, si nosotros ingresamos el dedo a la boca, podemos palpar el piso, pero también podemos palpar la parte del macizo muscular de la lengua. Entonces, esa es la parte medial de este piso. Y la parte superior es la mucosa de la boca, que es la que les decía a ustedes que pueden palpar tranquilamente por debajo de la lengua. La cavidad oral, aparte, va a tener, como ya lo hemos visto, dientes, que la función principal va a ser la de fragmentar los alimentos, y con la ayuda de la saliva, que lo van a dar las glándulas salivales, van a dar por armado lo que es el bolo alimenticio. Está formado por tejido que es el periodonto y está ubicado en dos arcadas, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí?, que una es la superior y otra es la inferior.
Cada una de ellas está dividida a su vez en dos mitades en las cuales las piezas dentales se repiten de un lado y del otro. Las piezas dentales en este caso serían la derecha y la izquierda, ¿sí? Entonces, tenemos fundamentalmente todos la arcada dentaria superior, arcada dentaria inferior, y a su vez cada una de las arcadas se van a dividir en derecha y en izquierda. Cada arcada contiene la siguiente cantidad de dientes. Esto es en un adulto, ¿sí? Vamos a tener los incisivos, que son dos, que son estos que tenemos aquí y estos que tenemos aquí abajo. Después tenemos los caninos, ¿sí? Que es este tercer diente, acá lo tenemos, que la función que tienen es desgarrar el alimento. Los anteriores, los incisivos, son los que cortan. Los premolares, que son dos, ahí tenemos los premolares aquí arriba y aquí abajo. Estos tienen la función de triturar. Y los molares, que son tres, ¿sí? Estos son los molares que se repiten acá abajo, que también tienen la función de triturar. Si sumamos cada uno de ellos, tenemos 2, 3, 5 más 3, 8. Por 4 partes serían 32 piezas dentarias, contando ambas arcadas.